Vamos a compartir la palabra de Dios. Antes tenemos una oración, si les parece. Así rogamos que el Señor, a través de su Espíritu, pueda mostrarnos su palabra y que también podamos aplicarla. Te agradecemos, Padre, porque podemos acercarnos a tu palabra para entenderla, para reflexionar en ella, para leerla, Señor. Y te rogamos, Señor, que puedas trabajar en nuestros corazones en aquellos que tengamos que corregir, pero también, Señor, que pueda ser de ánimo espiritual para cada uno de nosotros en este tiempo, Señor, que sabemos que estamos un poco contristados, angustiados, Señor, por todo lo que está pasando, y por eso te rogamos que tu palabra pueda ser de refresco para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Bueno, me gustaría compartirles, me activo el cronómetro, así no me paso de tiempo. No voy a hablar más de una hora. Ese es el chiste que hacen todos. Cada vez que hay que hablar hay que decir ese chiste. De que no va a ser una hora, va a ser menos. Espero que seas menos, seguramente. Bueno, quería compartirles sobre un pasaje en la Escritura que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Pero no vamos a arrancar por ahí. Así que vayan con la Biblia a 1 Corintios. Vamos a hablar de la fe, la esperanza y el amor. Estas tres virtudes o esta tríada que aparece en 1 Corintios, también aparece en Tesalonicenses en varias oportunidades, y que la verdad que creo que son una herramienta o una virtud fundamental para los cristianos como personas, para poder mostrar a Cristo, y también para funcionar, como decíamos en la reunión anterior, como un cuerpo, cada uno cumpliendo su rol en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y de la cual somos parte. Así que ahí, 1 Corintios, si leyéramos el capítulo 12 completo, que no lo vamos a leer porque sería mucho tiempo, y tampoco es el pasaje central, vamos a encontrar de que Pablo nos está hablando acerca de los dones espirituales. Pero si vamos un poquito más adelante, encontramos que empieza a hablar, o que la razón por la cual habla de los dones espirituales es para enseñarnos sobre, como decíamos, el funcionamiento de la iglesia, de cómo tiene que ser el funcionamiento como un cuerpo que Dios ordenó, dándole a cada uno un rol particular, un don para que pueda desarrollar ese rol, para que sea un cuerpo uniforme. Y si leyéramos, vamos a leer estos 4 versículos del capítulo 12, versículo 24 al 27 del capítulo 12, 1 Corintios, dice: y porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, desacuerdo en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y entonces sigue diciendo, hablándonos del cuerpo, nos dice acerca de aquellos dones, podemos decir, más vistosos que estaban en aquella época, que hoy ya no son vigentes, de lenguas, de apóstol. También habla de maestros, un don que hoy todavía es vigente, de aquellos que hacen milagros. Y entonces pregunta, ¿todos tienen esos dones? ¿Hace falta que todos los miembros cumplan el mismo rol? Versículo 31 del capítulo 12. Procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, luego de mencionar y decir que Dios ordena el cuerpo y que algunos hermanos estaban como deseando aquellos dones más vistosos, él le dice: esperen, hermanos, hay un camino más excelente. No ignoren acerca de los dones, porque así empieza el capítulo 12. Les quiero enseñar del rol de cada uno en la iglesia. Ahora les quiero enseñar de un camino más excelente. Les quiero enseñar de algo, como decir, a todos nos gusta comer manzana, pero no nos olvidemos que detrás de la manzana hay un árbol que hay que fortalecer, que hay que regar. No nos quedemos solamente con lo vistoso, quedémonos con lo grande que es el árbol y todo lo que eso implica, y todo lo importante que es que ese árbol funcione bien. Y entonces empieza el capítulo 13. Y me empieza a decir que si yo hablo lenguas angélicas y humanas, o si yo soy profeta, o si soy apóstol, pero si no tengo amor, de nada sirve. Si no tengo amor, de nada sirve el repartir todos los bienes, dice en el versículo 3. O entregar mi cuerpo para ser quemado, de nada sirve. Y entonces nos cuenta sobre este amor ágape, el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios?
Y llega el versículo 13, que es el disparador, que por lo menos a mí me hizo pensar en el pasaje de 1 Tesalonicenses. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y acá nos presenta esta tríada de virtudes que aparece, como decíamos, en otros pasajes del Nuevo Testamento. Este es el camino más excelente que necesitamos para poder funcionar como un cuerpo coordinado por Dios. La fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Pablo subordina el amor por sobre la esperanza y la fe, creo que porque el amor es el alma o es el núcleo de la relación de Dios con el hombre. Si miráramos Efesios 1:5, vemos que ahí dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y encontramos toda esa catarata de bendiciones que tenemos en amor. Ahora, sí, si vamos a Tesalonicenses, vamos al pasaje central, vamos a leer los primeros versículos de Tesalonicenses. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a encontrar que esta iglesia de los tesalonicenses disfrutaba de los beneficios, o mejor dicho, Dios les había traído fruto a ellos porque vivían en fe, en esperanza y en amor. Encontramos una iglesia que, si bien tiene cosas que corregir, si leyéramos toda la carta, funcionaba armónicamente, porque, como va a decir Pablo en los primeros versículos, se fundamentaban, se paraban sobre la fe, la esperanza y el amor. Y de eso es lo que les quiero compartir hoy. La importancia de la fe, la esperanza y el amor en cada uno de nosotros para mostrar a Cristo a los demás. Capítulo 1, versículo 1 de 1 Tesalonicenses dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y acá encontramos, creo, a Pablo, vamos a ir versículo por versículo para poder entenderlo bien. Encontramos a Pablo dándoles aliento y le dice: les damos gracias a Dios por todos vosotros. Hacemos memoria de ustedes en nuestras oraciones. Qué lindo saber que alguien ora por nosotros. Qué bueno saber que cuando estamos en necesidad o en aflicción, alguien ora por nosotros. O incluso cuando superamos la prueba, alguien agradece también a Dios por lo que Dios obró en nosotros. Y la pregunta que me hacía es: ¿por qué Pablo, Silvano y Timoteo dan gracias a Dios por ellos? ¿Cuál es la razón? ¿Porque los tesalonicenses les ofrendaban a ellos? ¿Porque los tesalonicenses, no sé, o lo hacían solamente para darles ánimo? ¿O porque los tesalonicenses habían tenido un cuidado muy, muy específico para con ellos? Y si leemos un poco otras cartas de Pablo, que es una costumbre siempre comenzar diciendo que él le daba gracias a Dios, y leemos un poco más, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, le daba gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en la vida de los tesalonicenses. Le daba gracias a Dios por la obra que Dios hacía y por los frutos que Dios llevaba por medio de los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo estaban agradecidos a Dios por cómo estaba obrando en ellos. ¿Agradecidos por qué? Por la obra de su fe, versículo 3 estoy leyendo, por el trabajo de su amor y por su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Les hacen saber que oraban por ellos y puntualmente por estas tres cosas. Y yo pensaba, quería entender un poquito qué significaba cada una de estas frases. Dice: obra de vuestra fe. Y ahí la obra, miramos el original, no dice mucho, habla de ocupación, trabajo, una acción, una tarea. Es decir, que la fe conlleva una acción. Si vemos el trabajo de vuestro amor, también parecido a un trabajo, una labor. El amor aquí es el mismo amor de 1 Corintios, el amor ágape, el amor de Dios, el amor que proviene de Dios. Y si miramos la palabrita constancia, significa paciencia, tolerancia, perseverancia.
paciencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la obra, el trabajo y la paciencia ponen en práctica en nuestra vida la fe, el amor y la esperanza. Esta, como decíamos, esta tríada fundamental, o esas virtudes fundamentales que Pablo les enseñaba a los corintios, la estaban aplicando los tesalonicenses, la tenían en su iglesia. Qué bueno que también pueda ser así en cada uno de nosotros. Que la fe nos mueva a obrar, que el amor nos mueva a trabajar y que la esperanza que tenemos en la resurrección también nos mueva a ser pacientes. Sabemos muy bien que ser cristianos no es solamente decir las cosas, o no es solamente hacer las cosas. A veces, no, todos sabemos muy bien que no tenemos que quedarnos con los conceptos teóricos o espirituales, teóricos de qué es la fe, qué es el amor y qué es la esperanza. Tenemos que vivirlo, tenemos que andar en eso. De hecho, encontramos muchas veces en la Biblia que se hace más énfasis en el hecho de andar que en el hecho de hacer cosas. Por ejemplo, solamente un versículo. Segundo de Pedro capítulo 3, versículo 11 nos dice que debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir. Debemos caminar, tiene que ser algo intrínseco en nosotros, caminar en esa manera de vivir, de tener fe, amor y esperanza, y de obrar, trabajar y ser pacientes en nuestro Señor. Entonces el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y acá lo que les dice Pablo es que el evangelio no había llegado solamente en palabras, no había sido un mensaje hueco, que no había causado ninguna motivación, sino que el evangelio en ellos había llegado en poder, en el Espíritu Santo, sino que el poder del evangelio los había dinamizado, los había energizado, los había movido a vivir en fe, en amor y en esperanza. El Espíritu Santo había entrado en ellos y le había convencido, le había dado certeza de lo que el evangelio podía hacer en ellos. Y como hijos de Dios no somos nada si no tenemos ese dínamo, ese motor que tracciona nuestra vida espiritual y que nos hace actuar, como decíamos hoy, que nos hace andar. El poder del evangelio de Cristo nos hace andar. Hermanos, todos disfrutamos de ese poder en nosotros. Aquellos que creemos en Cristo Jesús, aquellos que depositaron su fe en Jesús y creen en Él como el único Salvador, tienen este evangelio, el Espíritu Santo en su corazón, que los mueve, que los dinamiza a obrar con el amor de Dios, con fe y con esperanza. Como decía un político, ¿no? Me hizo acordar ahora la frase del político que decía con fe y con esperanza. Y acá quiero, después de este paréntesis, quería hacer un llamado a aquellos que quizás estén con nosotros hoy y no tienen a Cristo en su corazón, o no se consideran personas que se hayan acercado a Dios todavía. Y te pregunto, ¿querés vivir en fe? ¿Querés tener la esperanza que viene de Dios? De saber que vamos a ir un día al cielo. ¿Querés tener el amor de Dios en tu vida? Acércate a Jesús. Hoy estamos leyendo sobre algunas personas, los tesalonicenses, que eran personas como nosotros, de una ciudad que se llamaba Tesalónica, no más que algunos años atrás, pero igual que nosotros, que vivían y que disfrutaban de estas tres virtudes en su vida. Y que vamos a ver cuánto este poder del Evangelio, estas tres virtudes, habían impactado en los demás. Te quiero invitar a que te puedas acercar a Dios, a Cristo, para poder vivir con fe, con esperanza y con amor, incluso frente a las adversidades. ¿Por qué? Porque en este mismo versículo dice, al final del versículo 5, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Si leyéramos en Hechos capítulo 17, que es el libro que relata, podemos decir, el peregrinar o la vida de los apóstoles y cómo el Espíritu Santo los guiaba para predicar el Evangelio, vamos a encontrar de que cuando Pablo y Silas se acercan a Tesalónica por primera vez a predicar el Evangelio, son bastardeados, están un tiempo, pero son echados de la ciudad. Los
podemos decir, los persiguen. Tenían riesgo de muerte. Esa certeza, esa convicción en Pablo y Silas, que predicaban el Evangelio por amor, más allá de la adversidad, impactó en los tesalonicenses y hizo que el Evangelio llegara en ellos con poder, con plena certidumbre, porque Pablo y Silas también tenían plena certidumbre. Si no hubiesen tenido plena certidumbre, no lo hubiesen predicado en medio de la adversidad. Y ese es el Evangelio. El Evangelio de Dios es aquel capaz de hacernos o de llegarnos a otros con el amor de Dios a pesar de las dificultades o a pesar de las adversidades. Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses habían tomado el ejemplo de convicción de Pablo cuando les predicó, cuando se acercaron en medio de adversidad y que más allá de las adversidades les habían mostrado el amor de Dios a ellos. Tomaron ese ejemplo y lo imitaron para sus vidas y lo aplicaron a sus vidas. Eran imitadores de Pablo y Silas en el Señor. Imitándole a los apóstoles o a Pablo, estaban imitando al Señor, porque de hecho él dice, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. En 1 Corintios también encontramos un versículo que seguramente conocemos, dice, capítulo 11, también Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es decir, que Pablo imitaba a Cristo, y por amor, como dice el versículo 5, por amor de vosotros, versículo 5, Pablo llevó de ese amor a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses, viendo ese ejemplo de amor y de convicción, lo tomaron y lo aplicaron a su vida. Vemos como si fuese una cadena de imitación, como si fuese una cadena de amor, en donde el amor de Dios va llegando cada vez en cascada a más y a más personas. Ahora, no llegó hasta ahí esta cascada o este trabajo del amor, porque esta es la cadena del trabajo del amor. Creo que se refiere, o se quiere referir a eso según el versículo 6 y 5, referido a lo que dice en el versículo 3. ¿Cuál era el trabajo del amor? Este era el trabajo del amor. El trabajo del amor que estaba en Pablo, que imitaba a Dios y más allá de la adversidad, en amor a vosotros, como dice el versículo 5, les llevaba el evangelio a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses, versículo 7, en amor a otros, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, que ellos mismos, tomando el ejemplo de amor, y por el trabajo del amor en ellos, llevaron el Evangelio a los de Macedonia y a los de Acaya. Se ocuparon de la misma manera en la que se había ocupado Pablo, por amor a los de Macedonia y a los de Acaya. Aquí es interesante ver cómo, es lo que me parece que resalta este versículo, cómo la fe, la esperanza y el amor son las herramientas fundamentales para que podamos cumplir la misión que tenemos, aquellos que somos hijos de Dios, para llevar al Evangelio a los demás. Y ahí en el versículo 7 dice que hasta en Macedonia y Acaya había llegado ese trabajo del amor. Y dice que habían sido ejemplo. La palabrita ahí, ejemplo, es como si fuese un molde. Es decir, ellos vieron un molde, a ellos, los que les gustan los fierros, o también a las chicas o a los varones que les gusta la cocina, vieron que las cosas a veces se hacen con un molde para que tomen una forma determinada. Por ejemplo, para hacer un huevo de Pascua, tengo que agarrar el molde del huevo de Pascua y lo pinto con chocolate. Yo, por supuesto, no hago eso, lo hace Ceci. Lo pinto con chocolate a eso. Yo soy malísimo para la cocina. Entonces toma la forma de un huevo. Esa es la palabrita ejemplo. Los de Macedonia y Acaya habían tomado la forma de los de tesalonicenses y habían sido ejemplo. Los de Tesalónica, los tesalonicenses, habían tomado la forma de Pablo y Pablo tenía la forma de Cristo. Ese es el trabajo del amor en ellos. Versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia de Acaya, un paso más incluso, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, dice Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. Y acá tenemos el trabajo de la fe. Porque dice que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha
extendido. ¿Qué magnitud el trabajo de la fe de los tesalonicenses? Porque si nos ponemos a pensar un ratito, vamos a encontrar que también en Zárate la fe de los tesalonicenses se extendió. Porque hoy estamos aprendiendo de la fe que ellos tenían en el Señor. Y está siendo de ejemplo también para nosotros. Es decir, que el trabajo de la fe, la obra del amor de ellos, había sido de ejemplo para los de Macedonia de Acaya, para otros también que no mencionan, y también para nosotros. Sin dudas que este es un camino más excelente, como decía Pablo en 1 Corintios. La fe, la esperanza y el amor es un camino más excelente. No quedan dudas de eso, porque la palabra obró en muchísimas personas a ver el ejemplo de cada uno de ellos. Y este es el trabajo de la fe que Pablo creo que resalta ahora en el versículo 8, cuando dice que en todo lugar vuestra fe en Dios, dice, se ha extendido. Y acá, hermanos, me hacía pensar en que nuestra fe, como personas que estamos en medio de una sociedad, y también como parte de la iglesia, es una virtud que impacta a los demás. Creo que es el concepto claro en este versículo, que no hace falta explicarlo, porque está claro cómo la fe había sido de bendición para otros. A veces a mí por lo menos me pasa que quiero esconder mi fe, porque me avergüenzo un poco, o porque pienso que por ahí no resiste preguntas que me pueda hacer el mundo, preguntas de la ciencia o preguntas racionales, o que quizás mi fe es algo ciega o irracional. En primer lugar, estoy convencido que nuestra fe es totalmente racional, en esto quiero decir consistente. Obviamente que hay un grado, por supuesto, de fe, lo dice de palabra, de creer, pero es la fe consistente, que sí puedo explicar, que sí me puedo defender. Pedro nos llama a eso, a defendernos, ¿no? A prestar defensa de nuestra fe, y que obra con total sentido de parte de Dios. Ahora, de todas maneras, a veces nos puede pasar que nos sentimos un poquito avergonzados y no queremos mostrar nuestra fe. Ahora, nuestra fe es una luz. La fe de los tesalonicenses había sido una luz para los de Macedonia y Acaya. Había sido un canal para que otros los imiten y se acerquen a Dios también. Recordamos Mateo 5, versículo 14. Allí dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino una luz se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el trabajo, o esta es la obra de la fe y del amor. Versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Era tan grande el ejemplo de ellos que incluso los de Macedonia y Acaya, o le había llegado el comentario a Pablo, no había WhatsApp, no había internet, no había Zoom, no había nada. Le había llegado el comentario a Pablo que los de Macedonia y Acaya estaban hablando de la fe de los de Tesalónica, del amor, de la esperanza que ellos tenían, y que eso les había impactado en su vida. Y de hecho, si volvemos un cachito del versículo 8, al final dice, de modo que nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, pioneros en la fe, pioneros en la predicación del Evangelio, quienes cortaban los surcos con el Evangelio, dicen, ya no tenemos necesidad de hablar, porque son ustedes, a través de los ejemplos, los que hablan a los demás. Porque es la obra de la fe y el trabajo del amor a través de ustedes lo que está impactando en la vida de los de Macedonia y los de Acaya. ¿Recuerdan? Vieron que ahí ahora quería pensar en la frase esta que dice, de ahí del versículo 9, que habla de que, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Ahí pensando en la manera que los habían recibido, lo que está haciendo referencia Pablo, que decían los de Macedonia de Acaya sobre los tesalonicenses, para eso entraba lengua, que a Pablo habían recibido muy mal en Tesalónica, que eran personas idólatras los de Tesalónica, los tesalonicenses. Sin embargo, se habían convertido. ¿Recuerdan esa frase
que dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, en Hechos. Esa frase es referente a los de Tesalónica. Eran personas que los estaban tratando, en una primera instancia, a Pablo y a Silas, como locos, como personas que estaban trastornando en todos lados, y también habían ido a Tesalónica. Sin embargo, Pablo mostró el amor de Dios, a pesar de que lo trataran como loco. Sin embargo, Pablo mostró su fe, su esperanza. Y los tesalonicenses, a pesar de que los trataban como loco a Pablo y a Silas, se convirtieron y formaron una iglesia. Y ellos son el ejemplo ahora también para los de Macedonia y para los de Acaya. Y versículo 10, último versículo que vamos a meditar de este pasaje, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Es decir, que los tesalonicenses esperaban a Jesús desde el cielo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y acá encontramos, creo yo, la constancia o la paciencia en la esperanza que tenían los tesalonicenses. Es una clara referencia a la esperanza que ellos tenían. Creo que a veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser o cómo se puede tener tal certeza de que hay una vida más allá? O quizá alguien de los que esté hoy con nosotros se lo pregunta. ¿Cómo puedes tener tanta certeza de que hay una vida eterna en el cielo? De que vamos a resucitar por más de que muramos en esta tierra. Es el poder del Evangelio en nosotros. Y es ese poder que nos da esta certidumbre, esta certeza, como también decía en el versículo 5, el que hoy tengo que mostrar a los demás. ¿Cómo se convirtieron los tesalonicenses? A ver la obra o el trabajo del amor. ¿Cómo se convirtieron los de Macedonia y Acaya? Al ver la fe, la esperanza y el amor de los tesalonicenses. ¿Cómo nos convertimos nosotros? Quizá algunos de nosotros, de los que ya somos hijos de Dios, nos convertimos también viendo el ejemplo de otros cristianos, viendo el amor que tenían por los demás, viendo la esperanza que él tenía o que ella tenía. Y eso nos motivó, nos inspiró a querer acercarnos a él. Y esa persona después nos contó el Evangelio y nos acercamos al Señor. ¿Qué es lo que ven distinto de nosotros? En la fe, el amor y en la esperanza. Es la obra de la fe, es el trabajo del amor y es la paciencia o la constancia en la esperanza de que Jesús nos va a venir a buscar. Y hermanos, somos parte de un cuerpo que tenemos que funcionar como tal. Y como nos decía 1 Corintios, hay un camino excelente para elegir. Y ese camino es el amor, la fe y la esperanza. Tenemos una misión. Tenemos una misión que nos dejó el Señor, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos un camino excelente para hacerlo. La fe, el amor y la esperanza. Mostrarle eso a los demás, para que los demás se acerquen. Yo cuando pensaba en esto, ya terminando, pensaba en que en esto es en lo que nos tenemos que enfocar. ¿Por qué lo pensaba así? ¿O por qué vino este pensamiento? O esta reflexión. A veces, por lo menos a mí me pasa, nos enfocamos en otros caminos o en otras formas. Y decimos, bueno, tenemos que estar en las redes sociales porque los chicos están en las redes sociales y si quiero acercarme a los jóvenes tengo que estar en las redes sociales. Y esa es la manera de predicar el Evangelio. Si yo no estoy ahí, no estoy predicando el Evangelio. O otra cosa, no sé. Tenemos que hacer campañas evangelísticas porque si yo no hago campañas evangelísticas no me estoy acercando a las personas. Porque ¿cómo puedo hacer para acercarme de manera masiva a las personas si no le hablo en un estadio o en una plaza a miles de personas? Yo no estoy diciendo que esto está mal, esto está perfecto. Esto es excelente. Pero a veces me enfoco tanto en las cosas que tengo que hacer o en los ministerios, que cómo lo preparo, cómo lo armo, y no me estoy enfocando en el camino más excelente. Como le pasaba a los corintios, ¿no? A los corintios estaban enfocados en tener los dones mejores, en que todos querían hablar en lenguas, en que todos querían ser apóstoles, en que todos querían ser profetas, pero les dice Pablo, esperen muchachos, hay un camino más excelente, la fe, la esperanza y el amor. Y si alguien, creo yo, va a llegar al Señor a través nuestro, y si el Señor nos va a utilizar a nosotros como vasos de barro para llevar su palabra, es a través de nuestra fe o de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de la paciencia en la esperanza que tenemos. Y cuando los demás miren eso, van a acercarse al Señor. Que también esto
puede hacer un ánimo a cada uno de nosotros, en el hecho del saber de que estamos capacitados, hermanos. Todos tenemos, aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el poder del Evangelio en nosotros. Todos tenemos, hermanos, la capacidad de poder mostrarle a los demás, a veces incluso sin palabras o con palabras, lo que el amor de Dios hizo en nosotros. Mostrarle a los demás cuál es la fe que tengo. A veces, incluso estoy seguro que no, les pasa mucho a ustedes, nos ponemos contentos con poder haberle compartido a otro el Evangelio, o también haberle compartido que soy cristiano y que tengo una fe en Dios, y quizá en un futuro se me va a dar la oportunidad de predicar el Evangelio. Qué importante poder compartir a los demás de la esperanza que tenemos en el Señor. Y aunque a veces nos parezca que los otros piensan que soy un ridículo, en realidad el Señor está obrando en ellos a través de nosotros. Somos su luz en el mundo, que sea esa nuestra convicción para nosotros. Ahora también, si hay alguien entre nosotros que no conoce al Señor, o que ha escuchado mucho de la Biblia, o alguien ya le ha hablado de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Hoy estuvimos hablando de la fe, del amor y de la esperanza. Tenemos fe porque creemos que a pesar de ser pecadores, que a pesar de que cada uno de nosotros, y vos también, somos o hemos sido enemigos de Dios y de merecer el castigo de Dios, creemos que Cristo Jesús murió en una cruz, pagando el precio de nuestro castigo, pagando Él lo que yo debería haber pagado por mis culpas y por mis pecados, para darme vida, para perdonarme. Que al tercer día resucitó y que hoy está en el cielo esperando a que pueda estar con Él también en el cielo, porque preparó un lugar para nosotros. Y cuando depositamos nuestra fe en Cristo, entonces recibimos del amor de Dios, algo que también hablamos hoy, en la forma más plena, perdonando cada uno de nuestros pecados. Dios nos adopta como nuestros hijos, como sus hijos, y Dios te quiere adoptar también hoy a vos, para que seas un hijo suyo. El amor de Dios se derrama en cada uno de nosotros en la muerte de Jesús en la cruz. Y más aún, en un mundo de oscuridad, en un mundo de adversidad, donde hoy nadie sabe bien qué es la verdad, porque los que se suponen que saben sobre qué es el coronavirus nos dicen cosas contradictorias. Los estados, la OMS, dice el coronavirus un día es esto, otro día es esto, un día se cura con una cosa, otro día se cura con... Nadie sabe realmente qué es lo correcto y qué es la verdad. Podés tener la esperanza de saber de que el Señor te va a venir a buscar. Podés tener la certeza de saber de que si morimos, vas a recibir o vamos a recibir la vida eterna. ¿No querés acercarte a Dios? ¿No querés disfrutar de esta fe, de este amor y de esta esperanza? Déjame decirte que para poder hacerlo, para poder acercarse a Dios, como dice su palabra, es necesario tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Algo que veíamos hace un ratito. Cada uno de nosotros estamos bajo el juicio de Dios por nuestro pecado. Es decir, nos equivocamos, hicimos cosas mal, nos alejamos de Dios. Pecado es hacer aquello que a Dios no le agrada. Pecado es hacer aquello que Dios nunca haría, ni no hace, ni tampoco es, y que nosotros sí, y que vos también. Y que entonces estamos a la deriva, sin rumbo, sin fe, sin amor y sin esperanza en el mundo, sin sentido, sin saber para qué estamos acá. Estamos bajo el juicio de Dios, porque merecemos un castigo por nuestro pecado, nos dice la Biblia. Y ese castigo es la separación eterna de Dios. Ahora bien, Cristo vino a pagar ese castigo, a cumplir esa condena, a aplacar el juicio de Dios que yo merezco. Y Él hizo como dice la canción, un glorioso intercambio. El castigo era la muerte, la separación eterna de Dios. Jesús murió por mí. Jesús murió por vos. Porque Él era santo y Él no pecó. Y entonces tenía el derecho y la capacidad de tomar la culpa mía y la culpa tuya y clavarla en la cruz y pagar el castigo e intercambiar posiciones. Eso hizo Jesús por cada uno de nosotros y también lo hizo por vos. Jesús, al derramar su sangre, nos dice la Biblia que redime nuestros pecados, que nos rescata de ese lugar y que hoy nos llama y hoy te llama a que te puedas acercar a Él.
porque resucitó y está en el cielo esperándote con los brazos abiertos. Te quiero invitar a que puedas tener esta fe, este amor y esta esperanza de saber que Cristo te puede perdonar tus pecados y que Cristo te puede dar una vida nueva. ¿Cómo hacerlo? Lo mismo le preguntaba un carcelero en otra ciudad, en Filipo, a Pablo también, a una de las personas que hablábamos hoy, de la Biblia. Le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Pablo contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Deposita tu fe, tu confianza. Cree que Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados y para darte una nueva vida. Cree que resucitó y que hoy está en el cielo esperando, o preparando, mejor dicho, un lugar para vos. Eso es todo. No lo merecemos. No hay manera que nos podamos acercar a Dios, solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, para terminar, te invito a que cuando termine esta reunión puedas tener un momento de meditación personal, de reflexión, de introspección, para ver en la situación en la que estás y cuánto Dios te ama, que envió a su Hijo a morir por vos en tu lugar. Y te invito a que puedas poner tu confianza en Jesús, aquel que murió en la cruz derramando sus pecados por cada uno de nosotros. Y entonces recibirás la fe, el amor y la esperanza que tenían los tesalonicenses. Recibirás la fe, el amor y la esperanza que tiene cada uno de los que estamos en esta reunión por Zoom y que ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y que más allá de lo que nos pasa en esta tierra, tenemos la certeza, plena certidumbre, como leíamos el versículo de hoy, total confianza en que vamos a ir al cielo. Y en que nuestro objetivo es mostrar el amor de Dios hacia los demás. Es mostrar nuestra fe para que los demás puedan acercarse también a Él. Eso es una vida con sentido. Eso es una vida con propósito. Esa es la vida que disfrutamos aquellos que nos acercamos a Dios y queremos que hoy también puedas disfrutar vos. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Te agradecemos, Padre, porque podemos meditar en tu palabra y encontrar lo que podés hacer en las vidas de cada uno de nosotros, Señor, si te dejamos orar. Te rogamos, Señor, de que esto que leíamos hoy del trabajo, de la fe, de la obra, del amor, Señor, y también la constancia, la paciencia, la esperanza pueda ser una realidad en nosotros a través del Espíritu Santo. Que puedas obrar a nuestros corazones, Señor, para que podamos ser una luz a los demás, que podamos ser una luz en nuestra familia, que podamos acercarnos siendo ejemplo con aquellas personas que no te conocen. Y que realmente, Señor, puedas obrar a través de nosotros. Te agradecemos, Señor, y te lo pedimos con fe porque sabemos que es así. También, Señor, te rogamos para aquellas personas que quizás están entre nosotros y no te conocen, puedas seguir trabajando con tu palabra en sus corazones para convencerlos de su necesidad espiritual, Señor. Todo, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.